Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos de valvulopatías. Eh, una de las cosas que vamos a repasar son algunos conceptos generales del sistema circulatorio que nos van a permitir comprender las consecuencias hemodinámicas de ya sea la estenosis valvular o de una insuficiencia valvular. Tener en cuenta que esto está destinado a estudiantes de medicina, por lo cual no pretende ser un análisis exhaustivo ni definitivo del sistema circulatorio. El sistema circulatorio consta de un órgano central, que es el corazón, que como vamos a ver está formado por dos bombas que fusionan en serie, y por un sistema de arterias y venas que llevan la sangre desde los tejidos y desde los tejidos hacia el corazón. La circulación sistémica se inicia en el ventrículo izquierdo, que lleva sangre, que bombea sangre hacia la aorta, y a través de la aorta y sus ramas, la sangre con alto contenido de oxígeno y bajo contenido de dióxido de carbono llega a los distintos tejidos por arterias que cada vez son de menor calibre y de una pared más fina, aunque el área de intercambio va aumentando de forma gradual hasta llegar a los tejidos, donde se produce el intercambio a nivel de los capilares tisulares. Los tejidos toman el oxígeno que requiere, vierten el dióxido de carbono producto del metabolismo, y igualmente aquellos desechos orgánicos e inorgánicos que también son productos del metabolismo. La sangre venosa retorna por venas de calibre cada vez mayor hasta formar la vena cava superior inferior y la vena cava superior, que confluyen en la aurícula derecha. La sangre atraviesa la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. La contracción, la sístole ventricular derecha, vuelca la sangre a la arteria pulmonar a través de la sigmoidea pulmonar, y la sangre venosa con un alto contenido de dióxido y un bajo contenido de oxígeno alcanza los capilares alveolares. Allí se produce el intercambio gaseoso, se equilibran presiones entre el capilar y el alveolo a través de la membrana alveolo-capilar, y esa sangre con un alto contenido de oxígeno y bajo contenido de dióxido, es decir, sangre arterial, vuelve a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. A partir de la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y ahí se reinicia el ciclo. Es importante tener presente que, si bien el corazón bombea sangre de forma intermitente, la circulación, principalmente en la parte periférica, en las arteriolas periféricas y sobre todo a nivel de capilares y venas, es continuo. Esta es una simplificación del sistema circulatorio donde les permite ver algunas características, principalmente separa los distintos lechos, y ustedes van a ver que existen mecanismos valvulares o de resistencias antes de cada uno de los lechos de intercambio, y también existen válvulas a nivel venoso que ahora vamos a volver sobre esto. Simplificando más el sistema circulatorio, como habíamos dicho, ustedes pueden diferenciar una circulación sistémica que inicia en el ventrículo izquierdo y llega a los tejidos a través de la aorta y retorna desde los tejidos hasta el corazón derecho a través del sistema cava. Por otro lado, existe una circulación menor que se inicia en el ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar llega al sitio de intercambio gaseoso, que es el pulmón, ¿sí? La unidad alveolo-capilar, y a partir de ahí vuelve sangre arterial a través de las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. Si bien estamos hablando de dos circulaciones, dos sistemas independientes, como vamos a ver, en realidad funcionan en serie, y las alteraciones de uno traen consecuencias en el otro. Como algunas características ya habíamos mencionado, la circulación mayor lleva sangre a todos los tejidos, hay vasos de resistencia en todos los tejidos que permiten redistribuir el flujo, ese volumen minuto, redistribuirlo a distintos órganos según la necesidad, por lo cual es un sistema de alta resistencia, y el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, tiene que generar un gradiente de presión significativo para poder llevar sangre a todos los tejidos. En cambio, la resistencia a nivel pulmonar suele ser baja en condiciones fisiológicas, por lo cual
el gradiente de presión que tiene que generar el ventrículo izquierdo es mucho menor comparado con el del ventrículo izquierdo. Desde el punto de vista estructural, esto se traduce en que la masa del ventrículo izquierdo, el espesor, es bastante mayor comparado con la masa o la pared del ventrículo derecho. En situaciones, por ejemplo, en las cuales existe un aumento de la resistencia a nivel pulmonar, ¿sí? Y eso genera sobrecarga al ventrículo derecho, hay hipertrofia de ese ventrículo y la masa se asemeja a la del ventrículo izquierdo. Bien, algunos conceptos trabajando sobre el mismo esquema. Si bien hablamos de dos sistemas y dos bombas distintas, una bomba izquierda para la circulación sistémica y una bomba derecha para la circulación pulmonar o circulación menor, esas bombas funcionan y esas circulaciones están en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe una sobrecarga, ya sea de presión o de volumen del ventrículo izquierdo, las presiones dentro del ventrículo van a aumentar y esas presiones se van a transmitir a través de la mitral a la aurícula izquierda. De la misma forma, esas presiones aumentadas en la aurícula izquierda se van a transmitir a la circulación pulmonar, que como mecanismo de defensa inicialmente aumenta, se produce una vasoconstricción de los vasos de resistencia, intentando evitar que se transmita la presión aumentada a la circulación pulmonar. Cuando ese mecanismo es sobrepasado, se transmite el aumento de presión a los capilares y eso genera la transudación del líquido al intersticio. El paciente lo va a percibir como disnea porque tiene un mayor aumento del trabajo respiratorio y clínicamente se manifiesta por la presencia de rales crepitantes. A su vez, ese aumento de presión en la circulación pulmonar se transmite hacia la arteria pulmonar, el aumento de la presión en la arteria pulmonar se transmite al ventrículo derecho, que tiene que ejercer más fuerza y más presión para vencer esa presión aumentada y esa resistencia aumentada a nivel de la circulación pulmonar, por lo cual esos aumentos de presiones en el ventrículo derecho se van a transmitir a la aurícula derecha y así sucesivamente generando congestión en el sistema venoso sistémico, ¿sí? Entonces, el aumento de presión en el ventrículo derecho se transmite hacia la aurícula derecha a través de la tricúspide y eso genera ingurgitación yugular, pérdida del colapso inspiratorio yugular cuando el paciente respira profundo, genera el reflujo hepatoyugular, la congestión de la vena cava inferior genera congestión hepática, puede generar ascitis, puede generar dolor en el hipocondrio derecho por distensión de la cápsula de Gleason, sobre todo cuando el fallo ventricular y el aumento de presión es agudo. Y la congestión de la cava inferior también va a llevar a la presencia de edemas en miembros inferiores típicos de la insuficiencia cardíaca. Entonces recordar que si bien son dos circuitos independientes, están relacionados y funcionan en series, por lo cual la falla de uno afecta necesariamente al que está por detrás. Son dos bombas que, si bien son independientes y funcionan de forma independiente, como dijimos, existe una interrelación entre ambos ventrículos, una interdependencia ventricular se llama. Por lo cual, si existe un aumento de presión en el ventrículo izquierdo, ya sea por una valvulopatía o por algún trastorno isquémico de la pared que funcione mal, ¿sí? Si hay un cambio funcional en el ventrículo izquierdo, ese ventrículo se va a adaptar o mal adaptar hipertrofiándose. Esa hipertrofia que inicialmente se limita al ventrículo derecho y ese cambio de función, posteriormente a la larga va a repercutir sobre el ventrículo derecho, generando un trastorno funcional y un trastorno estructural con remodelamiento miocárdico también en el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, existe una interdependencia ventricular, por lo cual si una de las bombas cardíacas, en este caso estoy marcando la izquierda, sufre
aumento de sus presiones y un remodelado, eso va a repercutir en el ventrículo derecho. Viceversa, si hay una sobrecarga de trabajo del ventrículo derecho que lleva a la hipertrofia y a la disfunción, eso va a repercutir tarde o temprano sobre el ventrículo izquierdo. Es decir, recordar que si bien son bombas independientes, ¿sí? Existe algo que se llama interdependencia ventricular. Por otro lado, y ya para terminar, siempre que se produce una disfunción ventricular, ya sea por una valvulopatía, por una miocardiopatía o una isquemia miocárdica, perdón, va a existir un fallo anterógrado y un fallo retrógrado. El fallo anterógrado, en este caso vamos a analizar el ventrículo izquierdo, si por una insuficiencia valvular, por ejemplo, o por una patología miocárdica, el ventrículo izquierdo bombea menor cantidad de sangre, los tejidos van a recibir menor cantidad de sangre. Entonces va a haber una situación de isquemia. Los tejidos isquémicos, una de las cosas que van a hacer es switchar su metabolismo desde el aerobio al anaerobio, por lo cual van a producir ácido láctico. Entonces, estos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen bajo gasto van a tener ácido láctico alto, por ejemplo, cuando están en bajo gasto. A su vez, las consecuencias clínicas anterógradas del fallo ventricular izquierdo se van a traducir, por ejemplo, en fatiga. El paciente inicia una actividad y se fatiga fácilmente, tiene fatiga muscular fácil porque los músculos están hipoperfundidos. De igual forma, los pacientes pueden manifestar que están orinando menos porque se perfunde menos el sistema renal, entonces hay menor producción de orina, tienen oligoanuria y bioquímicamente eso puede manifestarse con elevación de la urea y la creatinina. Y por otro lado, si uno mira la piel suele ser eh, fría, ¿sí? Puede estar sudorosa, puede tener livideces y puede haber un retraso en el relleno capilar. Todo esto es lo que llamamos fallo anterógrado y el mecanismo fisiopatológico común es la hipoperfusión. Por otro lado, si el ventrículo izquierdo bombea menos sangre hacia la aorta, esa sangre que queda a nivel del ventrículo izquierdo va a aumentar su presión, ¿sí? Y de esa forma se transmite de forma retrógrada a la aurícula izquierda, la cual se dilata y aumenta también sus presiones y eso se transmite hacia el lecho pulmonar. Por lo cual, el fallo retrógrado se produce principalmente por la congestión. Y si falla el ventrículo izquierdo, se congestiona la circulación menor, generando edema intersticial y si el fallo es agudo puede generar un edema agudo de pulmón. Y cuando falla retrógradamente el ventrículo derecho, ahí existe congestión venosa sistémica con ingurgitación yugular muy marcada, lo que dijimos, la pérdida del colapso inspiratorio, congestión hepática con reflujo hepatoyugular, puede haber ascitis, puede haber edema en miembros inferiores y edema escrotal. Es decir, que la falla de una cavidad, ¿sí? La falla de un ventrículo genera un déficit anterógrado, una disfunción sistólica y una disfunción diastólica. ¿Sí? Fallo anterógrado y fallo retrógrado.